Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Un hecho fehaciente de la degradación del Imperio Romano fue sin duda pues cuando empezaron, o mejor dicho, cuando dejaron de llevar togas, esa famosa toga, esa purista toga, y lo que empezaron a hacer, sin embargo, fue pues a variar en esa parafernalia pues que por aquel entonces había en la vestimenta. La política española se empezó a degradar, eso es lo que dijeron algunos, pues cuando los señores diputados dejaron de vestir, por cierto respeto, no solo a los españoles, sino también al personal que había en esa cámara. Me estoy refiriendo a los sugieres, los cuales no pueden permitirse, por cierto, pues tener cierta arbitrariedad o cierto libre albedrío a la hora de vestirse, y empezamos a ver diputados con camisetas que parecían que antes habían utilizado para dormir. Y digo esto básicamente porque, y comparo esto con la historia de Roma, con el Imperio Romano, pues porque veo bastantes semejanzas, ¿no? Y esto va más allá de la vestimenta, aunque sí que es verdad, y esto es una teoría que cada vez está más presente, la vestimenta refleja al final el mundo interior, la fuerza interior, la educación interior de nuestros políticos. No solo de los políticos, sino también de nuestra sociedad, una sociedad degradada que cada vez viste peor y que es pues indicativo precisamente de el problema que tenemos de falta de valores en esta nuestra sociedad. Y los primeros que son reflejo de ello son los políticos. Y hoy vamos a abordar precisamente un episodio bochornoso que ha tenido la política valenciana. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Y es que hemos empezado hablando de Roma porque en un foro concreto, desgraciadamente no en el foro romano, ojalá hubiese sido en el Coliseo, a lo mejor entre tanta ruina podría haber sido pues un reflejo de la ruina de nuestra clase política, de cómo se está degradando no solo, como digo, la sociedad, sino los meros representantes, porque no dejan de ser un reflejo de esta sociedad nuestra. Y me estoy refiriendo, yendo al grano, disculpen que me enrolle, a lo mejor es que mi subconsciente no se termina de creer o le da cierto pavor incluso hablar de este tema, es el bochorno de Carlos Mazón con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro. Y bueno, pues si no lo han leído, se lo cuento. Básicamente, el señor Salvador Navarro no estaba presente en el momento de la intervención de Carlos Mazón en la Noche de la Economía celebrada en Valencia. Y el señor Carlos Mazón, en lugar de callarse, en lugar de comportarse como un señor, lo que hizo fue pues mencionar a todos los que no estaban presentes, a todos los que se habían ido, ¿no? Y remarcó además que uno de los que se había ido era el señor Salvador Navarro, y que se había ido, por cierto, acompañado de parte del gobierno, de los presentes que estaban del gobierno de España. Y yo me pregunto, ¿no? Si hay que preguntar, si hay que pedir, disculpen, pues una altura de miras a la clase política. Si no estaba fuera de lugar ese comentario, yo entiendo, ¿no?, que ese plantón, o no plantón, sino esa emboscada indirecta en la cual Salvador Navarro metió a Pedro Sánchez cuando, disculpen, al señor Carlos Mazón, un lapsus, ¿no? Se le menciona tanto al presidente de gobierno que ya parece omnipresente, ¿no? Luego iremos con el señor presidente, no se preocupen. Pero el caso es que cuando dejó, disculpen la expresión, con el culo al aire a Carlos Mazón, cuando dijo que no había comido con él en ese día tan catastrófico de La Dana,
pues evidentemente el señor Mazón tendrá ahí una especie de resquemor, ¿no? Pero es que en primer lugar estuvo mal por intentar mentirnos a todos, cuando era mentira. Y ahora está mal cuando está haciendo el ridículo y cuando está desafiando pues a el presidente de la patronal. Luego podríamos hablar si el señor Salvador Navarro tenía que estar presente. Sí que es verdad que desde fuentes de la CEP dicen que tenía pues otro evento a las 9 en otro lugar. Habrá pues que otorgar el beneficio de la duda, ¿no? Pero desde luego creo que si bien es cierto, a lo mejor hay que saber dónde hay que estar, ¿no? Lo digo, eso, rompiendo un poco o lanzando el guante al señor Mazón, aunque eso no quita que demuestre pues tener muy poca clase. Y creo que no tiene pues por qué actuar así. Es más, no es que no tenga, es que no puede. No está en posición de reprochar nada a nadie. Porque, disculpen el comentario, pero creo que ahora mismo el señor Carlos Mazón está deprestado. Está pues porque ha tenido la misericordia Génova de mantenerle en el poder. A lo mejor él tendría que tener la misericordia de disculpar al señor Salvador Navarro y al resto de ministros, ¿no? Pero desde luego ese comentario, sobre todo con ese rintintín con el que hizo esa declaración de se han ido juntos, parece más propio de un patio de colegio, parece más propio de un correveidile cotilla que de un comentario a la altura de un presidente de la Generalitat Valenciana. Esto no es nuevo, pero es que si nos vamos a otros sitios de España pasa exactamente lo mismo. Cuando uno escucha el Congreso de los Diputados, ve a unos o a otros, verá que no están a la altura. Pero es que tampoco podemos pedir que nuestros políticos estén a la altura cuando nosotros tampoco lo estamos. Somos desgraciadamente una sociedad con cada vez menos educación, con cada vez menos valores, y somos una sociedad pues que dista mucho de la que había antaño, y que los políticos de la transición o que otros dirigentes de épocas no tan pasadas pues eran un reflejo del respeto que había entre nosotros. Pero ahora no hay respeto a nada ni a nadie. Y esta falta de respeto de Carlos Mazón a Salvador Navarro y compañía no deja de ser pues una ofrenda más de las muchas que en el día a día suceden a nivel político y a nivel social, a los que actúan o piensan diferente. Nos vamos a nuestra librería de Alejandría particular y hoy traemos pues un libro. Hemos empezado hablando precisamente de Roma, de cómo cambió el rictus, de cómo cambió la historia de Roma, de cómo fue representativo esa decadencia como consecuencia, pues o no como consecuencia, sino que fue un efecto plausible de esa decadencia, una señal aparente representada por la eliminación de la toga, esa toga que era para, sobre todo, respetarse unos a otros, y que con el tiempo pues se fue desechando, como ha pasado aquí, por otros atuendos menos formales y menos respetuosos con el ambiente. Y para conocer la historia de Roma, para ver incluso algunas semejanzas con nuestro tiempo, con cómo nuestro imperio moderno pues puede estar en decadencia, viendo sobre todo la comparativa con la historia imperial romana, pues recomiendo un libro muy interesante. En este libro Juan Eslava Galán pues cuenta todo esto de una forma muy sencilla, en esta historia de Roma contada para escépticos, porque algunos escépticos todavía piensan
que todo eso, de que los valores se han perdido y de que antiguamente nuestros políticos eran igual que los de ahora, pues sigue habiendo cierto escepticismo. Me gustaría saber, ¿no?, a propósito de lo que he dicho al principio del programa, si hubiese habido de este tipo de políticos que hiciesen este tipo de plantón o este tipo de comentario, ¿no? Si ese narcisismo es propio de la historia en general o es propio de unas épocas concretas que son signo de una decadencia de la sociedad. Muchísimas gracias por escucharnos en el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado y que sobre todo les guste el libro, que recomendamos, que les ayudará mucho a entender lo que aquí hemos explicado y sobre todo lo que digo, las similitudes que hay entre una historia tan lejana y tan cercana como la nuestra. Sean buenos, sean felices y por supuesto no pierdan ustedes nunca la compostura. Un fuerte abrazo.